Ya. Em, ya está empezando a grabar. Sí, bien. Ya. Uno de los casos en los que la cantidad de movimiento lineal se conserva, y ya les dije por qué se conserva, ¿verdad? Realmente es por el teorema de Noether. ¿Sí? ¿Sí? Y, pero una consecuencia de que se conserve, o algo que tiene que pasar para que se conserve, es que la resultante de las fuerzas externas tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Como hemos visto en la anterior clase. A ver, voy a buscar el documento de la anterior clase. Oye, ¿sí? Hemos deducido... ¿Dónde está? Aquí debe estar, clases. No, es esta. Y ya. Aquí está. Hemos partido de esta ecuación diferencial y al final dedujimos esto, ¿no? Y habíamos dicho que... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Que si estas son por si acaso fuerzas externas, ¿sí? Que si la resultante de todas las fuerzas externas es cero, fíjense, la cantidad de movimiento inicial y la cantidad va a ser igual a la cantidad de movimiento final. En otras palabras, se conserva la cantidad. Eso me está diciendo, ¿sí? Entonces, para que se conserve, la resultante de todas las fuerzas debe ser cero, ¿no? Ya, la simetría es otra cosa. Si esto a nosotros realmente no nos compete, pero no está de más, ¿sí? Bien, ahora imagino que las colisiones unidimensionales ya las conocen, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer son las colisiones bidimensionales, ¿sí? Que es básicamente lo mismo. A ver. Ok, empecemos. Dice, dos discos de hockey idénticos se mueven sobre una pista a la misma rapidez de 3 metros sobre segundo, ¿ya? Observen que el problema no me dice que hay fricción, porque realmente en el hielo, pese a que realmente la fricción es muy baja, ¿sí? Entonces eso es lo que ayuda a que se desplace estos discos de hockey, ¿sí? Entonces la fricción es realmente fuerza externa. Eso implica que estamos despreciando la fricción, ¿verdad? Por lo tanto, una fuerza externa queda descartada, ¿sí? Ya. Y me dice que ambas tienen la misma velocidad, de 3 metros sobre segundo, en direcciones paralelas y opuestas cuando se chocan entre sí. Fíjense, esa es una colisión en dos dimensiones, pero noten que realmente no estoy considerando el radio de los discos. Sí, eso es un tema muy aparte. Eso es un tema muy aparte, que es la conservación de la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo rígido, que es muy diferente. Hay que considerar otros aspectos. ¿Sí? Ya. Entonces, la velocidad a la que colisionan es de 3 metros sobre segundo, ¿sí? En dirección paralelas y opuestas. Cuando chocan entre sí. Si se supone un coeficiente de restitución e igual a 1, ¿qué significa esto? A ver, que el coeficiente de restitución sea igual a 1. Que el choque es perfectamente elástico. Está muy bien. O sea, las velocidades relativas van a ser las mismas, ¿verdad? Las velocidades relativas de antes del choque va a ser igual a la velocidad relativa igual después del choque, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me da Sí, el coeficiente de restitución. Ya. Está muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Determinen la magnitud y la dirección de la velocidad de cada disco después del impacto. Ya. Bien. Lo primero que vamos a hacer, primero voy a dibujar un... Voy a empezar dibujando ya las dos pelotitas. No, ese relleno no me gusta, ya. Y esto, y pues así. Ya. Fíjense que la colisión, pero para que sea más bonito. Ahí está. Es un color medio fuerte, ¿no? Pero está bien, eso es lo importante, aunque no. Ya, ya. Ustedes dirán, no, pero en el momento de la colisión se generan fuerzas, sino qué es lo que pasaría. Sí, claro, pero se cancelan entre sí. Además, claro, aquí hay una fuerza, ¿no ve? Y esa misma fuerza se va a cancelar entre sí. Además, vamos a considerar todo esto como el sistema, ¿sí? O sea, todo esto va a ser el sistema. Entonces las fuerzas pasan a ser fuerza interna, no es fuerza externa, ¿sí? Es una especie de cinemática. En la cinemática realmente no consideras las causas del movimiento, solo asumes que ya se está moviendo, ¿verdad? Entonces no estamos considerando qué está generando eso. Pero la colisión va a ser de esta manera, ¿no?
escribiremos aquí antes de la colisión. Antes de la colisión. Antes de la colisión. Ahí. Esto lo dejaremos como antes de la colisión, ¿sí? Ya. Fíjense que la colisión es bidimensional. ¿Qué significa? Que la velocidad tiene componentes en varios ejes, o sea, es en dos dimensiones. Pero realmente no estamos considerando el radio, ¿sí? Eso es un tema muy aparte, ¿ya? Ya, antes de la colisión. Lo que vamos a hacer es aprovechar la simetría de estos, ya que son partículas, entonces va a haber un punto de contacto, ¿sí? Por la simetría del problema, ese punto de contacto necesariamente debe pasar por el centro de los dos discos, ¿verdad? Necesariamente debe pasar por el centro de los dos discos, justo en el punto de colisión, ¿verdad? Que es el punto de tangencia realmente, ¿ya? Bien, ahora lo que voy a hacer es trazar otro eje que va a ser perpendicular a esta recta que yo he trazado, ¿sí? ¿De dónde? Esos dos ejes que yo he trazado, a este se le llama eje normal, ¿sí? Porque es normal. ¿Por qué? Pues se llama que es eje normal, pues porque es normal a la superficie de contacto, ¿sí? Y este pues es el eje tangencial, ¿ya? Cuando hay dos colisiones siempre busquen eje normal, pero perdón, cuando hay una colisión en dos dimensiones siempre busquen eje normal y eje tangencial, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer aquí es, lo voy a volver a copiar esto porque me va a servir para después, porque ya, eso es antes de la colisión. Entonces, vean, antes de la colisión, esto, por si acaso, fíjense que dice dos discos idénticos. Bueno, por idénticos lo que vamos a hacer es decir, a ver, ¿qué podría ser idénticos? Son idénticos, para que sean idénticos tendrían que ser completamente similares en absolutamente todo, ¿verdad? Ya sea su distancia, su radio, en todo. Entonces, pero hay algo que también tiene que ser idéntico para que se cumpla esto, que las masas deben ser las mismas. O sea, la masa del disco 1 debe ser igual a la masa del disco 2, ¿verdad? Entonces, la masa de 1 pues va a ser igual a la masa del disco 2, ¿ya? Esto creo que debería anotarlo aquí abajo, ¿no? Y pues esto va a ser igual a m, ¿ya? Eso me está diciendo que... Eso es lo que me trata de decir cuando dice que son idénticos, ¿no? Entonces, esto lo voy a dejar aquí abajo. Y debería ser lo más bonito. Ya, no importa. Ya. Bien. Antes de la colisión, tracemos un vector. Ya. Antes de la colisión. Fíjense, hay una línea que une sus centros también en la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar esos vectores, ¿sí? Justo al centro y aquí va a estar su velocidad. Esa va a ser la velocidad antes de la colisión, ¿verdad? Y pues va a formar un ángulo de, obviamente, 20 grados. Listo. Y aquí va a estar la otra velocidad. Ay, no está aquí. ¿Sí? De donde esta velocidad, tanto b de a como b de... lo dejaremos así. Esta va a ser la velocidad de b, ¿sí? Pero es, por si acaso, es un vector, ¿no? Y esta pues va a ser la velocidad b de a, ¿sí? Y esto es un vector. Por simetría, porque dice que tienen direcciones paralelas, necesariamente aquí también deberían formar 20 grados, ¿verdad? O sea, aquí debería haber un ángulo de 20 grados. Listo. Eso es por simetría, ¿no? Porque el problema me dice que tienen direcciones paralelas. Ya. Bien. El eje normal es donde se produce realmente la colisión. En el eje tangencial, bueno, esos dos ejes son realmente los ejes donde se produce la colisión, pero en el eje normal es donde sucede el contacto, ¿sí? Ya. Listo. Ahora lo haremos después de la colisión. Ahora, para evitar estos ángulos, lo que vamos a hacer es que lo voy a descomponer la velocidad, ¿ya? Esto va a ser después de la colisión. Vamos a colocar un texto y esto va a ser, pues, ahí, después de la colisión. Después de la colisión, ¿sí? Generalmente tratar con ángulos es un poquito complicado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es colocar componentes, ¿ya? Entonces, el cuerpo A o el disco A
va a tener una componente, una velocidad en el eje normal y pues una velocidad en el eje tangencial, ¿sí? Después de la colisión, ¿ya? ¿Qué lo vamos a calcular? Lo propio para el eje B, perdón, para el otro disco, que va a ser A, ese es B, ¿no? Y pues se va a ir también, ¿cuál hacemos? Ya, listo, a este lado. De todas maneras no importa, de todas maneras la dirección no importa porque si les sale negativo lo único que indica es que han tomado una dirección errónea, ¿sí? Entonces esta de aquí, lo dejaré así, esta de aquí pues, esta de aquí va a ser la velocidad, obviamente de B, no, solo la componente, la velocidad de B después del impacto. Para mí es mejor colocarlo con comillas porque he visto que en varios libros está con B, con U. Y pues la U y la B suelen confundirse a veces. Entonces yo lo coloco con comillas. Esta comilla me indica que es después de la colisión, ¿sí? Es cuestión de notación nada más. Pueden utilizar ustedes también si quieren U. Pero a mí me confunde mucho y mi U y mi B se parecen. Entonces prefiero simplemente colocar una comilla, ¿sí? Esta comilla me indica que es después de la colisión. Esto pues obviamente en el eje normal, ¿no? Y esta va a ser la velocidad de B. La velocidad de B después del impacto. Y pues esto en el eje tangencial, ¿no? El de arriba era B, ¿no? Sí, el de arriba era B. Y esta de aquí va a ser igual a la velocidad de A después del impacto, pues en el eje tangencial, perdón, en el eje normal. Y esta de aquí va a ser la velocidad de A después del impacto, también en el eje tangencial, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque tratar con ángulos a veces suele ser un poquito complicado y prefiero hacerlo así y calcular todo de una vez. ¿Ya? Bien. Ya, que sean simétricos me indica que las masas son iguales, ¿no? Y aparte tengo otro dato más. Yo sé que el coeficiente de restitución E es igual a 1, ¿sí? Ya. Entonces, la ecuación para el coeficiente de restitución, ya se lo sabe, ¿no? El coeficiente de restitución es igual a, por lo menos yo utilizo esta, ¿sí? He visto que varios tienen cierta confusión con los signos. Entonces, lo que yo hago es coloco un menos aquí, ¿ya? A ver, podemos hacer esto. Arriba es velocidad relativa después del impacto, ¿sí? Arriba lo voy a colocar después del impacto, ¿sí? Por eso. Después del impacto. La velocidad relativa se sobreentiende. Después del impacto, ¿sí? Para no escribir tanto. Después del impacto. Ya. En el numerador es la velocidad después del impacto. No importa realmente cuál es positivo, cuál es negativo. Van a ver que como lo escojan, eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿sí? Y pues aquí abajo va a ser antes del impacto. ¿Ya? Recordaremos un poquito. También vi que algunos tenían problemas con los signos. ¿Ya? ¿Sí? Observen, no se olviden del signo menos, ¿ya? Entonces vamos aquí. El coeficiente E, que les dije, simplemente va a ser la velocidad relativa, ya sea de alejamiento o de acercamiento, antes del impacto, perdón, después del impacto, dividido entre la velocidad relativa antes del impacto, ¿sí? Velocidad relativa siempre resta, ¿ya? Ya. Ahora, la colisión se da en el eje normal. Por eso he seleccionado este eje, ¿sí? Realmente en este eje es donde sucede el contacto. En el eje tangencial no hay contacto como tal. Entonces, este coeficiente de restitución se debe calcular respecto del eje normal. Ya, entonces simplemente va a ser la velocidad de A. Ya, una velocidad relativa siempre es una resta, ¿sí? Pueden dejarlo como ustedes quieran, la velocidad de A. Esa es la fórmula, digamos, por así decirlo, general. Aquí no hay que pensar mucho en signos, ¿sí? Y esta va a ser la velocidad de B después del impacto. Y lo voy a hacer con otro color. Esto siempre en el eje normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el eje normal es donde sucede la colisión, ¿ya? Y esto en el eje normal. Y lo propio para el denominador. Esto va a ser, entre paréntesis, la velocidad de A antes del impacto. Perdón, la velocidad de A antes del impacto. Todo esto en el eje normal. Bueno,
Aquí lo voy a dejar así para después colocarlo con otro color. La velocidad de B. Y pues esto, ya, listo, ya está. Bien. Esto, como les dije, en el eje normal. Repito, ¿por qué en el eje normal? Porque ahí es donde sucede la colisión. Entonces, esto va a ser en el eje normal. Y esto también en el eje normal, ¿sí? Porque fíjense que esta velocidad tiene componentes tanto en el eje normal como en el eje tangencial. ¿Ya? ¿Cuánto es el coeficiente de restitución? 1. Entonces, esto va a ser igual a 1, ¿verdad? Y eso me indica que las velocidades relativas tanto de alejamiento como de acercamiento van a ser las mismas, ¿sí? Bueno, hay otras cosas más que la energía y bla, 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 pero por el momento eso es lo que me indica, ¿sí? Entonces, esto lo voy a pasar, ya. Esto lo voy a pasar al otro lado y simplemente voy a igualar las ecuaciones. Ya, para no estar volviendo a escribir, esto lo voy a dejar así. Ya. Y esto pues va a ser igual a... esto. Bien, por el signo menos, esto se va a volver positivo y esto se va a volver negativo, ¿no? ¿O no? Ya. Bien, ahora fíjense, esto lo podemos descomponer, ¿verdad? En el eje normal. Ya está. Ya, eso lo dejaremos como... mejor lo dejaremos como una ecuación. ¿Sí? Para no... listo. Esta va a ser la ecuación número 1, ¿sí? Ya. Ahora, observen que no hay fuerzas no hay fuerzas externas. Si las fuerzas externas son 0, ¿qué implica? Que la cantidad de movimiento lineal se conserva, ¿verdad? Entonces, aquí voy a colocar. Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿verdad? ¿Verdad? Ojo, esto es en el eje de la colisión, ¿ya? Por tanto, lo propio, esto también va a ser en el eje normal, ¿sí? O sea, todo es en el eje normal. Si hablamos de colisiones bidimensionales, realmente todas las ecuaciones que estamos aplicando para colisiones lineales, solo unidimensionales, se aplican también, solo que lo único que hay que hacer es cambiarlo al eje normal, ¿sí? Ya. Entonces, repito, pues se conserva, ¿por qué? Porque no hay fuerzas externas, ¿ya? En este caso, chicos, es un sistema de partículas. ¿Qué es un sistema de partículas? Básicamente podemos definirlo como un conglomerado de varias partículas, ¿sí? O sea, es como si yo estuviera tomando todo ese sistema. Todo esto es como si yo lo estuviera encerrando y ese va a ser mi estudio. Por lo tanto, al ser un sistema de partículas, esto va a ser una sumatoria, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento inicial simplemente va a ser, observen que las masas son las mismas, ¿no? Eso va a ser bien importante. La masa, esto va a ser igual a la masa multiplicado por la velocidad, voy a colocar paréntesis, la velocidad de A, todo esto pues en el eje normal, más la masa multiplicado por la velocidad de B, ojo, esto es antes del impacto, ¿no? Esto también obviamente en el eje normal, ¿sí? Y esto va a ser igual a la masa multiplicado por la velocidad de A después del impacto en el eje normal, más la masa multiplicado por la velocidad de B después del impacto pues en el eje normal. Listo, ya está. Ya, eso sería todo. Ahora de aquí pues se simplifica, ¿no? Eso se va con esto, con esto, con esto, con esto. Y de aquí simplemente tenemos una ecuación sencilla, que lo voy a copiar nada más para evitarme escribir tanto. ¿Listo? Y pues esto va a ser... ya. Más. Y esto va a ser igual a esto y esta. Más. Perfecto. Ahora, en el eje de tangencia no existe colisión. En el eje tangencial, ¿no? O eje de tangencia, podemos llamarlo como quieran.
Pero el punto es que ese es el eje donde no existe colisión. Esa va a ser mi ecuación número 2, ¿sí? Ya. Listo, ya tengo que esta va a ser mi ecuación número 2. Solo subiré un poquito para... Listo. Ya. Ya está. Creo que un compañero ha hablado. Ya. Bien. Esto ya está, ¿no? Listo. Ahora, algo que deben entender es que en el eje tangencial no hay colisión, ¿sí? Eso es bien importante. Lo voy a anotar, ¿ya? En el eje tangencial no existe colisión. Colisión. Creo que es así, ¿no? Ya. No existe colisión, ¿ya? Entonces, esto va a traer una consecuencia bien importante. Ya que en el eje tangencial no existe colisión, es decir, no hay pérdida de energía, ¿verdad? Si no hay colisión, no va a haber pérdida de energía. ¿Ya? Por lo tanto, la componente del eje tangencial de aquí va a ser la misma componente del eje tangencial de aquí, ¿sí? Claro, porque en el eje tangencial, eh, ¿por qué las velocidades son diferentes? Porque se pierde energía, pues. Por ejemplo, ¿de dónde sale el sonido? Una vez se pierde energía. Se pierde energía al producir sonido, qué sé yo, se deforma un poquito y hay energía asociada a la deformación también, ¿verdad? Entonces, ya que en el eje tangencial no hay colisión, esto, eso es bien importante. Me va a indicar que las componentes en los ejes tangenciales, tanto antes de la colisión como después de la colisión, van a ser iguales, ¿sí? Entonces calcularemos. Empezaremos por A. La velocidad de A antes de la colisión, obviamente esto en el eje tangencial, ¿no? Bien, esto si lo descomponemos simplemente va a ser la velocidad por si acaso es 3 metros sobre segundo, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 3 multiplicado por el seno. Seno de 30, ¿verdad? Listo. ¿Cuánto sale esto? En este caso sería negativo, ¿no? Sí, la componente sí apunta a la dirección contraria al eje positivo del eje tangencial. Bien, bueno, mientras tanto... No es 20, ¿o sí? Ay, mil disculpas, mil disculpas. Juro que vi 30. Y espérame, ya. Voy a encender mi luz, ya se está... Ya mientras lo calculan, yo voy a encender mi luz. Se está... Ya no veo el teclado. Ya está. Ya. Menos 3. Listo. Y pues la velocidad de B. Esta va a ser la velocidad de B. Ojo, en el eje tangencial antes del impacto. Que en este caso va a ser positivo, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Ahí, ahí. Y esto lo voy a copiar aquí. Listo. Solo que sería positivo. ¿Ya? A ver, esto lo voy a bajar un poquito. Y aquí mientras tanto vamos a escribir. Por lo tanto, por lo tanto, aquí voy a colocar una flechita. La velocidad en el eje tangencial antes del impacto va a ser igual a la velocidad en el eje tangencial después del impacto, ¿sí? Esto mantendremos la notación. O sea, esto que está aquí. Listo. Y esto lo voy a mover un poquito aquí. Ya. ¿Ya? Esa es la consecuencia. Que no exista colisión siempre va a implicar que la velocidad en el eje tangencial va a ser igual a la velocidad en el eje tangencial después del impacto, ¿sí? Ya, y está esto. Esto lo voy a remarcar bien bonito para que se entienda. Bien, entonces para eso es para lo que estamos calculando tanto la velocidad de A como la velocidad de B antes del impacto, ¿sí? ¿Cuánto sale esto?
Yo traigo mi calculadora. Me sale menos 1.03. Está bien. Menos 1.03, ¿no? Listo. Y obviamente esto va a ser lo mismo, solo que 1.03. ¿Ya? Por la condición que les dije, esto va a ser igual a la velocidad de A después del impacto en el eje tangencial. ¿Ya? Y esto también va a ser igual a la velocidad de B después del impacto en el eje tangencial. ¿Sí? Entonces, por eso es supuesto positivo, ¿ya? Que apunta siempre al lado positivo, porque ya no voy a tener que multiplicar. Si es que hubiese supuesto hacia abajo, se va a generar una confusión, ¿no? O sea, si es que estas velocidades, el eje tangencial, los hubiera supuesto, digamos, qué sé yo, hacia abajo, iba a generar una confusión. ¿Por qué? Por el signo. O sea, el signo me dice que va en signo, a dirección contraria, ¿no? Entonces les doy un consejo. Siempre que supongan algo, háganlo en las direcciones del eje positivo, ¿ya? Bueno, esto por suerte me ha salido positivo. Pero eso va a evitar ciertas confusiones. ¿Esto qué me está diciendo? Que esta velocidad de A va a apuntar hacia abajo, nada más. Y esto se va a mantener con la misma dirección. Listo. Bien, ya tengo las velocidades en el eje tangencial. Lo que debo hacer ahora es calcular las velocidades en el eje normal. Y con eso pues obtendría las velocidades y la dirección después del impacto. Ya. Empecemos con la ecuación número 1. Ya. O mejor aún, esto lo puedo mover. Ya. Pues esto. Ya. Mejor aún, esto lo moveré. Creo que me he adelantado en hacer esto. Resolveremos primero las ecuaciones. Esto hacia abajo y ya está. Ya. Empezaremos con la ecuación número 1, ¿sí? Estos signos ya están dados. ¿A qué me refiero con eso? Bien, vamos aquí, D1, ¿sí? Como les dije, estos signos ya están dados, ¿sí? Es así. Entonces, podemos reemplazar en la ecuación número 1. La velocidad de A después del impacto en el eje normal. Esto, fíjense, se mantiene. Entonces, como estoy asumiendo que apunta en la dirección positiva, esto se va a mantener, ¿no? Entonces, simplemente esto se queda ahí. ¿Ya? El signo se mantiene. Pero tengo la velocidad de A antes del impacto. Esto va a ser igual a la velocidad de A en el eje normal. Fíjense que la velocidad de A apunta en dirección positiva, ¿sí? Entonces simplemente va a ser 3 multiplicado por el coseno, ¿verdad? O sea, el coseno de 20 en este caso, 20. Ahora, menos, voy a colocar un corchete. Fíjense que en el eje normal la velocidad de B apunta en dirección negativa, por lo tanto va a ser menos, ¿sí? Por eso, como les dije, es mejor utilizar esta ecuación porque vi que varios se confundían por los signos, que de la nada hacían aparecer más. Ya, por esto es porque aparece más, ¿sí? Porque apunta en dirección contraria. Esto está asumiendo que todo va en dirección positiva. Y esto simplemente va a ser 3 por el coseno de 20. ¿Sí? Ya está. Bien, entonces, pues esto lo voy a igualar a menos por menos da más, ¿no? Entonces sería 6 multiplicado por el coseno de 20. Listo, ya tengo una ecuación. Y esta pues va a ser la ecuación número 3. Incluso podría esto moverlo arriba, ¿no? Creo que estoy haciendo muy desordenado. Ya lo dejaremos así, ya que estamos continuando. Ya. Ahora vamos con la ecuación número 2. Entonces voy a escribir aquí D2. Esto se va a mantener, ¿no?
Repito, por eso he asumido que todo está en dirección positiva. Creo que esto me ha salido de suerte. Entonces esto simplemente se va a mantener como positivo, ¿no? Siempre apunta en la dirección positiva. Entonces aquí vamos, esto va a ser igual a la velocidad de A en el eje normal. ¿Cuánto vale? Tres por el coseno de 20, ¿verdad? Listo, 3 por el coseno de 20. Aquí está. Fíjense que aquí hay un signo más, entonces pongo más. Y aquí, la velocidad de B en el eje normal va a ser menos 3 por el coseno de 20. Listo. Entonces, estas dos cantidades se cancelan. De esto yo puedo concluir que la velocidad de A en el eje normal, después del impacto, va a ser igual a menos la velocidad de B en el eje normal después del impacto. Listo, esto lo voy a bajar un poquito. Ya está. Esta es una colisión bidimensional. Listo. Entonces, esta va a ser mi ecuación número 4. ¿Ya? Creo que lo estoy haciendo muy desordenado. Era mucho mejor simplemente desarrollar uno y seguir, ¿no? Sí. Ya, pero espero que se entienda. Si es que no se entiende, entonces lo podemos reordenar, ¿no? Ya, y esta va a ser la ecuación número 4. Bueno, de todas maneras aquí dice de 2. Ya, esta va a ser la ecuación número 4. Podemos reemplazar 4 en la ecuación número 3. ¿Verdad? Entonces, a ver, para ahorrarnos tiempo, resolviendo, sería resolviendo 3 y 4. ¿Cuánto sale? Resuélvanlo 3 y 4. Y ya está todo planteado. Es una ecuación lineal, es una ecuación sencilla. Solo es reemplazar y ya. ¿Cuánto sale? Mientras tanto yo voy a escribir la velocidad de A después del impacto. Obviamente esto en el eje normal. ¿Cuánto sale, muchachos? La velocidad de B después del impacto. Y pues esto en el eje normal. Ahí. Te lo voy a dejar aquí arriba. Ya está. Ya. Abre esta formulita. Esta ecuación es bien importante, ¿sí? Es mejor manejar con el signo menos y ahí ir reemplazando. Si esto apunta a la dirección negativa, bueno, les mostraré la ecuación, perdón, para que empiecen a resolver. Listo. ¿Cuánto sale? A ver, les espero hasta ahí 46, 2 minutos más. 2.82 me sale, Oxy. Ya, ¿cuál? ¿BDA o BDB? Ambos. Ya, pero el signo es bien importante por si acaso. Uno te tendría que haber salido negativo. B sub A es positivo y B sub B es negativo. ¿Seguros? B sub B es negativo y B sub A. No, B sub B es positivo y B sub A es negativo. Sí, eso me ha salido a mí, positivo. A ver, ¿alguien más que confirme? Ya, pero por si acaso lo voy a escribir. Es 2 punto. Sí, Oxy, A es negativo. Ah, ya ves. El signo es bien importante, ¿sí? ¿Qué me dice que sale negativo? Como consejo les doy, ya siempre asuman a la dirección positiva, porque a veces puede generar cierta confusión con los signos. Miren, por ejemplo, bueno, aquí miren, eso sale negativo, pero que he asumido negativo hacia abajo, medio raro, ¿no? Entonces, ¿qué decir que va a apuntar hacia arriba? Entonces, yo les doy un consejo que siempre las velocidades los asuman en la dirección positiva, ¿ya? Entonces, si les sale negativo, solo dicen que ha ido en otra dirección. Bueno, pueden asumir también en otra dirección. Va a cambiar esto nada más. O sea, si es que asumiesen esto, digamos, ¿no? Digamos que asumen la velocidad así, en esta dirección, en lugar de esta. Entonces lo que va a cambiar es que esto simplemente va a ser negativo. ¿Ya?
No sé si me dejo entender. Sí, entonces, pero a veces suele generar cierta confusión. Y entonces yo siempre prefiero hacerlo en el eje positivo. Me había olvidado de eso. Sí, pero pueden hacerlo. Solo va a cambiar la dirección. Entonces, como apunta en el eje negativo, va a apuntar negativo, ¿no? Bien, y esto es menos 2.82. Ahí, ahí. Y también en el coeficiente de restitución también cambiaría, ¿sí? Por ejemplo, si es que han asumido que la velocidad después del impacto en el eje normal va a ser en esta dirección, entonces fíjense, está apuntando en dirección contraria. Entonces, después del impacto, la velocidad de A va a ser negativa, ¿sí? Nada más. Por eso a veces creo que le cambiaba de signo y creo que no lo entendían. Realmente era muy confuso. Pero yo por comodidad siempre asumo que apunta en la dirección positiva. Ya, esto es negativo. Listo. Obviamente esto está en metros sobre segundo. No nos olvidemos de las unidades. Metros sobre segundo. Y esto está en metros sobre segundo. Bien, estas realmente no son las componentes de la velocidad. Perdón, no es la velocidad en sí, ¿verdad? Son las componentes. Ya. Entonces, la velocidad de A va a ser igual a... Fíjense que me pide velocidad. No me pide rapidez. Entonces simplemente va a ser igual a menos 2.82. Ay, bonito, lo haremos bonito pues. 2.82. Aquí voy a colocar. Entonces, 2.82. Todo esto pues en el eje normal, ¿verdad? Más... también sería menos, ¿no? Menos 1.03. Obviamente todo esto en el eje tangencial. Listo. Realmente esta es la respuesta, ¿no? Pero a ver, lo podemos hacer todavía más bonito. ¿Ya? Y esta va a ser igual a la velocidad de B. ¿No? 2.82 en el eje normal. Positivo, por si acaso. Listo. Esto pues va a ser en el eje normal, ¿no? Más 1.03 en el eje tangencial. Porque repito, en el eje tangencial realmente no hay colisión, por lo tanto las velocidades van a ser las mismas. Y eso va a ser en el eje tangencial. Listo, esa es la respuesta, ¿ya? Pero a ver, lo haremos más bonito todavía, graficaremos. ¿Cuánto es el módulo de A? El módulo de la velocidad de A. Quiero que me lo calculen tanto el módulo como su dirección, ¿sí? El módulo de B de A. Y esto va a ser igual... Ya. Perdón, otra forma de expresarlo que realmente esto es... Auxi, ¿Sí? ¿Cuánto sale el su módulo? módulo es 3,05 Ya, 3,05. ¿Y y cuánto el sale? ángulo es menos 160,26. Menos 160 en el tercer cuadrante. A ver, restarle 360. Que sea menor a 90. ¿Cuánto sacaste? Menos 160.26, ¿verdad? Sería 19.74, ¿no? Qué raro. 160, 200. A ver, sácalo en el cuadrante siempre. No quiero respecto del primer cuadrante. En este caso sería en el cuarto cuadrante, ¿no? Ya. Bueno, sale 180. A ver, ¿cuánto me dice que salía? Auxi menos 160,26. 160,26. Sí, 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 es que está en negativo. Le resta a 360 y ya va a estar. Ya. A ver, a mí me ha salido 20,13. No sé si esté bien. Sí, aquí es el 20, algo. Ya, 20,13, ¿no ve? Entonces, como les ha salido el signo negativo, a ver, ¿cómo se escribía? Ya, aquí lo voy a escribir, ¿ya? Aquí un poquito. 20,13, ¿ya? Y van a ver que en algunos libros lo escriben así. Sí, por eso lo decía en este caso sería en el cuarto cuadrante, ¿no? Primero, segundo, tercer cuadrante, ¿sí? Ya.
O sea, su módulo es 3,5 y con un ángulo de 3,13 respecto del tercer cuadrante. Todavía para hacerlo más bonito, para que se entienda mejor, lo voy a hacer así. Si este es el eje, así, ¿no? Ya. Esto va a ser 20,13 si no me equivoco. Ya, listo. Ahora esto, fíjense que realmente el módulo va a ser el mismo, ¿verdad? La velocidad de B, fíjense que estoy especificando módulo y dirección, por lo tanto sigue siendo velocidad, ¿ya? Pueden dejarlo también así, no hay problema, pero eso es realmente más entendible. Entonces aquí voy a colocar 3,05 y esto, bueno, como está en el eje positivo, su ángulo debería ser así, ¿no? Y esto va a ser también 20,13. ¿Para qué he hecho esto? Para realizar una gráfica. No, solo quiero esto. Listo, para simplemente realizar una gráfica. ¿Sí? O sea que después del impacto, digamos aquí está, ¿no? Aquí está el eje, a ver, voy a graficarlo, el eje... Ya no importa. Voy a graficar el eje tangencial. Ya. Perdón, voy a graficar el eje normal. Ya. Voy a graficarlo el eje normal. Listo. Este es un eje que pasa por el centro de ambas partículas y justo pasa por el punto de colisión, ¿verdad? Entonces, con ese resultado que he hallado, este resultado está bien, porque dice velocidad, no dice rapidez. Pero miren, lo que he hallado ahora me permite hacer una gráfica, ¿sí? Miren, me sale positivo, por lo tanto se va a ir con esta velocidad. O sea, se va a ir así, en esta dirección, con un ángulo de tantos, ¿no? Y aquí pues se va a ir en la misma dirección, perdón, en dirección opuesta, con otro ángulo. O sea, para eso me sirve, para saber con un ángulo de 20,13. ¿Sí? Y aquí también pues con el mismo ángulo de 20,13. ¿Sí? O sea, me sirve para ver, para hacerlo, digamos, más estético, por así decirlo. Esta respuesta está bien, como les dije. Esta de aquí es realmente la respuesta. ¿Está bien? Pero la que hemos hallado me permite calcular tanto el módulo como la dirección. ¿Sí? Y lo hace pues más entendible realmente. ¿Ya? Listo. Ya, entonces espero que haya sido esto simplemente era con el fin de recordar un poquito. Entonces volvemos a recordar, ¿no? El coeficiente de restitución es después del impacto, antes del impacto, ¿no? Es esta fórmula, tal cual, ¿sí? Si apunta en dirección contraria, cambia el signo y bla, 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 ¿no? Si es 1, si está entre 0 y 1, si es 0, son ciertas condiciones. Ya, entonces, como es una colisión bidimensional y estamos hablando de un sistema de partículas, esto es en el eje normal, ¿sí? La cantidad de movimiento lineal se conserva en el eje normal, ¿verdad? Y como realmente no sucede colisión en el eje tangencial, la velocidad en el eje tangencial va a ser igual a la velocidad en el eje tangencial después del impacto, ¿sí? Entonces simplemente calculamos las componentes y estas van a ser iguales a las velocidades después del impacto. Entonces, a partir de las ecuaciones anteriores calculamos las otras velocidades, podemos calcular el módulo, también la dirección, ¿no? Y esta va a ser realmente la colisión. Perdón, la dirección de las velocidades. Ya. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? Esto es bien bonito, cuando entraba a física si no se lo he regalado. Ya. Bien. Ahora vamos a hablar del trabajo virtual. ¿Sí? Ya. Yo tengo una anécdota bien chistosa de esto. Cuando el ingeniero Tapia estaba pasando, estaba haciendo su campaña para ser director. Este es creo que su último año, ¿no? Ese estaba en mis primeros semestres. Y pues decía, va a haber seminario de trabajo virtual. Yo pensando que era trabajo remoto por computadora. Pero no, llegó al seminario y habían ecuaciones. Ya. Bien, primero vamos a hablar del trabajo virtual. El trabajo virtual, como su nombre indica, realmente es trabajo, pero la palabra virtual significa que no existe como tal, ¿sí? Es algo supuesto, eso significa virtual. Entonces, en el trabajo clásico, digamos, un desplazamiento infinitesimal se expresa pues como con un pequeño diferencial de x, ¿verdad? Y un desplazamiento infinitesimal, pero si hablamos en términos vectoriales, un diferencial de r, ¿no? Ya, listo. Eso es un diferencial de x y un diferencial de r, ¿no? Aunque esto
esta D, porque ahorita lo vamos a... Listo. Una D. Listo. Diferencial de X y diferencial de R, ¿no? Realmente el trabajo es, pues, el trabajo realizado desde un punto 1 hasta un punto 2. O sea, el trabajo realizado desde un punto 1 a un punto 2, digamos, es igual a la integral de línea de la fuerza, el vector fuerza, escalarmente el diferencial de R, ¿no? Listo. Esa es la definición de trabajo, ¿no? Es similar al trabajo virtual, pero en lugar de utilizar cantidades diferenciales que, pese a que son pequeñas, realmente existen, ¿sí? Vamos a utilizar cantidades también diferenciales, pero lo vamos a denotar como delta minúscula, ¿ya? Entonces va a ser simplemente delta X, ¿ya? Este delta es un desplazamiento virtual, como su nombre lo indica, es virtual, no existe realmente, ¿sí? Y pues obviamente si hablamos en términos vectoriales, un vector de desplazamiento virtual, delta R, ¿sí? Repito, es virtual, no existe. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de... A ver. Esto, si no me equivoco, es desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Está bien, ¿no? A ver si es que alguien me corrige. A ver, yo lo puedo revisar. No, error mío. Si lo sabía, tenía una duda con esto. Perdón, desde una posición R1 hasta una posición R2, ¿sí? Sí, tenía mis dudas con respecto a esto, estaba dudando. Ya, bien. Ya. Pues este trabajo se da en un intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, fíjense que incluso, bueno, si es que son en un intervalo digamos, en un intervalo de espacios, por así decirlo, ese trabajo realmente se da en un intervalo de tiempo. O sea, en un tiempo 1 se encuentra en este punto, ¿verdad? En un tiempo 2 está en otro punto. O sea, realmente ese trabajo existe y sucede en la vida real. O sea, está muy grande la letra. O sea, se da en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Ya, es decir, en un delta R. Perdón, en un delta T. Mil disculpas. O sea, en un delta T. ¿No? Que es lo mismo que decir el intervalo de tiempo, pues esto va a ser igual a T2 menos T1, ¿verdad? T2 menos T1. Eso me dice el intervalo de tiempo. Bien, este trabajo virtual es algo diferente. Pues esto, pues, no se da en un tiempo. Esto sucede simplemente por así decirlo, en un tiempo. Vamos a colocar entre comillas ahí. Entre comillas, T, ¿sí? En un tiempo T. O sea, es como si yo lo congelara, o sea, si yo parara el tiempo. O sea, es como, digamos, una manera de verlo que está congelado el tiempo. Es como si yo congelara el tiempo, ¿sí? Este trabajo virtual es bien útil cuando hablamos de calcular mecanismos, ¿sí? También para resistencia de materiales. Es bastante útil para calcular el pandeo, para calcular la deflexión de vigas. Es bastante útil, ¿sí? Este método fue propuesto por uno de los Bernoulli. Ya. O sea, simplemente sucede en un tiempo t. Es como si yo congelara el tiempo, ¿sí? Da en un tiempo t. ¿Sí? Ya. Entonces aquí, este es el trabajo, ¿verdad? En aquí, la ecuación que se va a dar, que le voy a llamar delta U, delta por si acaso, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas, ojo, fuerzas externas, ¿ya? Ahora, fíjense que al ser virtual, al ser ficticio, esto podría tomar cualquier valor, ¿ya? Sumatoria de fuerzas, escalarmente, delta R. Vean la similitud, miren con esta ecuación, son bastante similares, ¿verdad? Ya.
Pues como es el trabajo virtual y sucede en un tiempo t, esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Pero aquí hay algo interesante. Esto les va a sonar un tanto contradictorio, pero si bien esto no existe, tampoco es 0. O sea, dense cuenta que dije que no existe, más no dije que sea 0. Como esto es una igualdad, fíjense, es una igualdad, ¿no ve? Entonces, o bien uno de los dos tiene que ser 0, o los dos tienen que ser 0, ¿verdad? Digamos, este puede ser 0. La fuerza puede ser 0, no hay problema. Eso me indica que va a ser estático. ¿Sí? Este no. Nunca es 0. ¿Ya? ¿Ya? O sea, si bien no existe, pero no es 0. O sea, sé que es un tanto contradictorio, pero a medida que vayamos resolviendo problemas, pues se van a dar cuenta, ¿sí? ¿A qué me refiero de que porque, si bien no existe, no se da realmente, pero no es 0. Pero la fuerza sí puede ser 0, ¿no? Se puede cancelar. De hecho, que las fuerzas sean igual a 0 me indica que es una condición de, ¿cómo se dice? Es una condición de equilibrio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir algo. Delta R, lo voy a colocar entre comillas para que se entienda. Delta R puede tomar cualquier valor, ¿sí? Fíjense, si esto va a ser 0, entonces esto puede tomar cualquier valor. 0 por algo al final va a seguir siendo 0, puede valer, qué sé yo, 5, 6, ¿no? Pero va a seguir siendo infinito. Entonces puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Entonces aquí sucede un problema. Lo que vamos a hacer realmente es que es por esta razón. Puede tomar cualquier valor, ¿no? Punto sería, ¿no? Y aquí sería, es por esta razón que se debe asumir desplazamientos virtuales compatibles. Van a ver a qué me refiero. Compatibles con el sistema. ¿Sí? Listo. Ya estamos aquí. Ya. Ya entonces, repito, el trabajo clásico, por así llamarlo, realmente existe. ¿Ya? Se toman cantidades infinitesimales que, si bien son pequeñas, existen, ¿verdad? Y esto pues se da en un intervalo de tiempo. ¿Ya? El trabajo virtual no. Si bien estos son desplazamientos virtuales, ¿sí? Si bien no existen, que no existen no es sinónimo de que sea igual a 0, ¿sí? No puede ser 0, ¿ya? Eso sucede en un tiempo t, es decir, que es como si yo lo congelara el sistema. No sucede en un intervalo de tiempo, ¿ya? La ecuación es esta, ¿sí? Bueno, falta la ecuación del momento, pero eso lo vemos en la siguiente clase, lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya. Ya lo escribiremos. Para que digan que no. Para que no digan nada. ¿Sí? El trabajo realizado por un momento es igual al momento ya escalarmente un desplazamiento virtual, pero en este caso angular. ¿Sí? Obviamente eso también es un vector. ¿Ya? Esto también va a ser igual a 0. ¿Sí? Y repito, como el desplazamiento virtual no puede ser 0, necesariamente para que esta ecuación se cumpla, eso debe ser 0. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, podemos tratar a la aceleración como una fuerza, perdón, a la masa por aceleración como una fuerza de la ecuación de Newton. A eso se le llama fuerza ficticia. Ya. Bien. Ya. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Este diferencial, por si acaso, a ver, voy a escribir algo más. ¿Ya? Por si acaso, este diferencial se obtiene diferenciando, o sea, las reglas de cálculo se aplican también aquí. ¿Ya? ¿Qué voy a escribir? Se obtiene diferenciando las ecuaciones obtenidas, ¿sí?
Ya. A ver, qué más podemos anotar? Las fuerzas de reacción y las fuerzas internas no realizan trabajo virtual, ¿sí? Ya, está sucediendo un tiempo congelado ya. Pero por el momento lo dejaremos ahí, mientras... A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos escribir? Ya. Se obtiene diferenciando las ecuaciones obtenidas, ¿sí? Entonces, van a ver que esto es bien mecánico, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con desplazamientos compatibles? Por virtual se refiere a que puedo darme cualquier valor. Si quiere, se va a desplazar en tal lugar, no sé. Pero puedo darme cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor de desplazamiento. Pero debe ser compatible. Por ejemplo, fíjense, aquí hay una pared. Entonces, es absurdo, como les dije, es absurdo, ya que hay una pared, no es compatible con el sistema asumir un desplazamiento virtual en esta dirección. Que el punto A va a tener un desplazamiento virtual. No es compatible. O sea, no se va a ver un desplazamiento virtual aquí, qué sé yo, que va a ser un delta X, que se va a desplazar de manera virtual, ¿no? Es imposible porque está en una pared. No se puede desplazar, ¿sí? Por ejemplo, esto tiene... si bien no puede haber desplazamiento virtual en esta dirección, sí puede existir desplazamiento virtual en esta dirección, ¿verdad? Hacia arriba, ¿ya? Entonces, a eso se refiere que uno debe asumir desplazamientos virtuales compatibles, ¿ya? Este método me sirve mucho para calcular elementos ya más compuestos. Fíjense, este es un pequeño elemento de máquina. Es una pequeña barrita con un resorte. Hay muchos elementos. A ver, si podrían hacerlo por dinámica, por estática, tendrían que calcular las reacciones, momentos, separarlo porque está conectado, ¿ve? Les darían si está tensión, si está compresión y bla, bla, bla. Calcularían, qué sé yo, los ángulos, no sé. Pero es largo. Van a ver lo corto que se va a hacer cuando hablamos ya de mecanismos. Sí, es un mecanismo bastante sencillo. Pero van a ver lo corto que se va a hacer. ¿Sí? Ya. Bien, dice, si el resorte de una rigidez K y una longitud L y una longitud no deformada L sub 0, si el resorte tiene una rigidez K y una longitud no deformada L sub 0, determine la fuerza P cuando el mecanismo está en la posición mostrada. Con esto vale L y hay un ángulo, ¿no? Ignore el peso de los elementos. Ya. Bien. Todos los datos están en la imagen. ¿Ya? Pero creo que ahorita algo bueno sería... sí, voy a necesitar una imagen. Espérame un momentito. Esta es la manera más rápida, además abre rápido. Y esto... ay, rayos. Y esto pues lo voy a recortar. Suprimir este pedacito más. Listo, ya está. Quiero la imagen sin el resorte para hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Ya, ahí. Ya, ¿hay alguna duda con respecto al trabajo virtual? Ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya, bien, vamos a seguir esto. Delta L, como les dije, ¿no? Delta R puede tomar cualquier valor. Entonces, es por eso que se debe asumir desplazamientos virtuales compatibles con el sistema. Miren, esto no se puede mover. El punto A no es compatible con el sistema. El punto C, a la derecha no se puede mover. A la izquierda tal vez, pero la normal sería igual a 0, ¿no? A la izquierda medio que no, porque también la fuerza P estaría afectándole, ¿no? Entonces no podría levantarse. Hacia arriba sí. O sea, ese es un desplazamiento virtual compatible, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, perdón. Es un desplazamiento virtual compatible. Este nodo de aquí, el punto B, puede moverse. Este nodo tiene, por así decirlo, no sé cómo se dirá, pero ya los mecatrónicos saben bien eso. Pero creo que tiene 2 grados de libertad, ¿sí? O sea, que se puede mover hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿no? O sea, este punto B tiene desplazamiento bidimensional. Ya. Entonces, ya. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, voy a asumir que esto se mueve hacia arriba, ¿ya? Voy a asumir que que esto se mueve hacia arriba, que tiene un desplazamiento virtual, ¿sí?
Entonces, que se haya movido hacia arriba, esa longitud obviamente son cuerpos rígidos, ¿no? Entonces se va a mantener constante. Digamos que va a estar hasta aquí. Listo. O sea, estoy asumiendo que va a haber un desplazamiento. ¿Ya? Aunque no se ve muy bien. Creo que... A ver, de nuevo. Desde aquí. Digamos que este va a ser su pequeño desplazamiento virtual. Se va a mover hacia arriba. Y pues por consecuencia, esto ya que la varilla, ya que estas varillas son cuerpos rígidos y no se pueden deformar, va a quedar en este punto. Listo. Ya. Ahora, algo que yo siempre les había dicho es que necesitan siempre un marco de referencia. ¿Sí? En este caso, a ver, podemos colocarlo donde queramos. ¿Ya? Pero la ventaja de este método es que no tengo que calcular reacciones. Van a ver que no voy a calcular ni voy a tocar las reacciones. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar aquí. Listo. Ya, este va a ser el eje. Ya que se ha desplazado virtualmente a este lado, creo que es mejor colocarlo al otro lado. Para evitar que aparezcan signos menos y evitar posibles errores. Ya. Entonces, y aquí para no saturar el dibujo lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Ya que esté así. Este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X, ¿sí? Eso lo hago porque el desplazamiento virtual es digamos que se ha desplazado más o menos como a la derecha, ¿sí? Entonces, para que no haya signos menos y haya cierta confusión, prefiero colocarlo que apunte justo en la dirección del desplazamiento virtual. Eso me va a evitar ciertas confusiones. Lo mismo para el eje Y. ¿Ya? Lo mismo para el eje Y. ¿Sí? Estoy asumiendo que el desplazamiento virtual está hacia arriba. Bien. Ya. Bien. Ahora, esto tiene ciertos pasos, ¿sí? Lo primero que voy a hacer va a ser primero voy a trazar la posición de los puntos que se pueden desplazar, ¿sí? Primero, empezaremos con el punto B, ¿ya? Vamos con el punto B. A ver. Esto, ya. Listo, ese es el punto B. Fíjense que esta va a ser su posición inicial, ¿verdad? ¿Ven por qué he escogido el eje X en esa dirección? Ahí no. Listo. Para que todo sea positivo. Para hacerlo compatible. Listo. Ya. Ya listo. Ahora yo quiero otra recta. Ya. Entonces, esto va a ser así. Fíjense que esta va a ser su posición inicial, ¿verdad? Entonces simplemente le voy a llamar X de B. O X. Lo dejaremos como X. Sí, lo dejaremos como X porque aquí hay un Y. Sí, ya. Y observen que este va a ser el nuevo punto. ¿Ya? En el eje X. Uy. Vamos aquí. En el eje X. El pequeño desplazamiento que me he dado, que debe ser compatible, como les dije, que es bueno que suman compatible porque si no, no les va a dar ciertas ecuaciones o van a obtener ecuaciones medio raras. Este pequeño desplazamiento va a ser delta X, ¿sí? Ya. Ahora, ustedes me dirán, momento, Auxi, pero también hay desplazamiento virtual en el eje Y. Tanto así no es. ¿Por qué? Porque la fuerza P únicamente va a hacer que se desplace en el eje X. ¿Ya? Realmente lo que causa el desplazamiento en el eje Y va a ser el resorte. Fíjense que aquí hay un resorte. ¿Ya? Entonces, este pequeño desplazamiento virtual de aquí, que es un desplazamiento virtual, fíjense, también es compatible. Esto va a ser igual a delta Y. ¿Ya? Ahora, hay algo interesante más. Observen que hay un pequeño desplazamiento angular. Este desplazamiento angular también es un desplazamiento angular virtual. Entonces lo voy a llamar delta teta. ¿Sí? Va a ser delta teta. ¿Ya? O sea, me estoy dando desplazamientos virtuales compatibles, ¿no? Ya. Ya. Entonces, calculemos.
Empezaremos. Pasos que deben hacer. Primero, como les dije, hacer el diagrama de cuerpo libre, darse desplazamientos virtuales compatibles con el sistema. Ya, eso es lo primero, ¿verdad? Aquí hay un pequeño desplazamiento. Fíjense que algo interesante es que hay un triángulo isósceles. Miren, si vale L, por lo tanto, este ángulo de aquí es teta. Es el mismo, ¿no? Siempre va a ser un triángulo. Observen que esto siempre va a ser un triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, ahora, el segundo paso. El segundo paso es trazar el vector posición. Trazan el vector posición, ¿ya? En este caso va a ser x de p. X de p. ¿Cuánto es? Simplemente va a ser L por el seno de... Simplemente va a ser L, ¿verdad? Por, pues, el seno de teta. Listo. ¿Y qué les dije? Este desplazamiento virtual se obtiene diferenciando las ecuaciones obtenidas. Si yo diferencio esta ecuación, creo que debería... Ahí, esto lo voy a mover. Ya. Bien, si yo diferencio esta ecuación, ahí está mejor. Es decir, si yo derivo, esta va a ser delta x de p. ¿Sí? Ya no va a ser un diferencial, va a ser un delta. ¿Sí? Nada más. La derivada de seno, coseno. ¿Verdad? Y eso simplemente va a ser coseno de teta. Todo esto pues multiplicado por regla de la cadena, delta teta. ¿Listo? Listo. Ahora trazaremos la ecuación, calcularemos la ecuación del otro desplazamiento virtual. ¿Ya? Repito, ¿por qué no estoy asumiendo que B también... Sé que eso es medio confuso, pero fíjense que no estoy asumiendo que aquí va a haber un desplazamiento virtual en Y, ¿verdad? ¿Por qué? Que les dije, debe ser compatible. Y esta fuerza P únicamente hace que un posible desplazamiento sea únicamente horizontal. Por eso no estoy considerando el desplazamiento virtual. Si quieren lo hacen, pero van a ver que con las ecuaciones que vamos a obtener van a ser suficientes, ¿sí? Entonces, eso lo propio. Este delta y estoy asumiendo compatible con el sistema y pues lo estoy asumiendo que apunta hacia arriba, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, primero trazan, hacen los desplazamientos virtuales, hacen esto, trazan el vector posición, o realmente la posición del punto. El otro punto que va a poseer un desplazamiento virtual va a ser el punto C. En este caso va a ser Y de C. Simplemente va a ser Y de C, ¿verdad? Bien, ahora fíjense, este es un triángulo isósceles. Miren que si esto yo lo... ¿Sabes? Este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí, ¿verdad? Esto por la propiedad del triángulo isósceles, ¿no? Porque eso es una altura. Entonces, esos dos lados van a ser iguales. Basta que calcule uno, lo multiplique por 2 y ya lo obtengo, ¿no? Ya obtengo la distancia o la posición. Entonces, va a ser L multiplicado por el coseno. Por el coseno de teta. Y como este lado de aquí es igual a este lado de aquí, como van a ser iguales, por 2, ¿no? Diferenciando las ecuaciones. Delta Y. En este caso de C. Pues simplemente esto va a ser igual a 2 veces L, la derivada de coseno menos seno, ¿no? Entonces esto va así. Sería menos... A ver, menos seno de teta por delta teta. ¿Sí? Ya está. Pero hay algo que no he considerado. Fíjense que este punto, mi eje Y está apuntando hacia arriba, ¿sí? Entonces esto va a ser negativo.
Ya, porque la posición, a ver, lo haremos nomás. Este pedazo de aquí, este pedazo va a ser igual a y, pues va a ser igual a y de c, ¿no? Entonces, como he asumido hacia arriba, negativo, ¿no? Menos por menos da más, y ya me estaba extrañando. Menos por menos da más. Listo. Ya. Bien. Ya está. Ya hemos obtenido los deltas. Ahora vamos a aplicar esa ecuación. El desplazamiento virtual, perdón, el trabajo virtual es igual a las fuerzas. Eso es igual a las fuerzas escalarmente el desplazamiento virtual. Perdón, esto está mal. Escalarmente el vector desplazamiento virtual. Esto debe ser igual a 0. ¿Ya? Y repito, la fuerza puede valer 0. El desplazamiento virtual no. Si bien les dije que es virtual y no existe, pues, pero no vale 0. ¿Sí? Ya. Esto es un... por si acaso, estas fuerzas solo son fuerzas externas. En todo caso, esta fuerza de aquí, nos faltaría la fuerza del resorte, ¿no? ¿Verdad? O sea, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, aquí existiría una fuerza del resorte. Entonces vamos aquí y aquí estaría. Pues aquí habría una fuerza del resorte, ¿no? Entonces, simplemente son estas fuerzas, por si acaso, son las fuerzas que causan el desplazamiento virtual. Bien. Entonces vamos aquí. Primero va a ser P. P menos P en I. La fuerza, ¿no? Menos P en I. Más. Fíjense que la fuerza del resorte, simplemente le voy a llamar FR para no colocar. La fuerza del resorte apunta en dirección positiva, por lo tanto es más, ¿no? Entonces simplemente va a ser aquí, esta va a ser la fuerza del resorte. Esto en el eje J. Listo. Escalarmente el desplazamiento virtual. ¿Sí? El desplazamiento virtual es delta X en I más delta Y en J. Y esto debe ser igual a 0. Listo. Ahora podemos realizar el producto vectorial. Ahora, fíjense que si es que yo aquí hubiese asumido otro desplazamiento virtual más, de todas maneras iba a ser 0. Porque miren, por eso les dije, no es... Simplemente asuman los desplazamientos virtuales que puede realizar una fuerza, ¿ya? Digamos, si aquí hubiese asumido más delta Y de B, todo esto en el eje J. Ay, no, momento. Aquí he hecho algo, aquí he cometido un errorcito. Aquí he cometido un error. Perdón. No, eso está mal. Me iba a salir, pero eso está mal. Esto es una sumatoria, ¿sí? Esto por sus desplazamientos virtuales, esto está mal, pero esto todavía me sirve. ¿Ya? Ya, aquí tengo menos P. Escalarmente delta X en I más delta Y en J, ¿verdad? Más fuerza F super E, la fuerza del resorte, sí, la fuerza del resorte, todo esto en este caso sería en J, ¿verdad? Escalarmente delta X en I más delta Y en J. Obviamente esto sería del punto B y pues esto sería del punto C, ¿sí? Entonces, como les decía, sí, ya. Como les decía, fíjense, menos P en I, de todas maneras únicamente va a existir en este lado simplemente P por delta X, porque aquí no hay 0, ¿no? Entonces eso se va a hacer 0 también. Si bien puedo tomar cualquier valor, al final va a seguir siendo 0. Por eso no lo he considerado. Entonces, un consejo que les doy, simplemente esta fuerza P puede causar, el único desplazamiento virtual que puede causar es en el eje X. Y esta fuerza, la fuerza del resorte, el único desplazamiento virtual que podría causar, o un desplazamiento supuesto que podría causarlo, simplemente es en el eje Y, ¿sí? Entonces eso les va a dar varias confusiones.
Entonces simplemente aquí sería menos P por delta, en este caso obviamente X de P, más la fuerza del resorte. Fíjense también aquí en J, no, esto en el eje en Y, este producto no se puede realizar, ¿verdad? El único producto que se puede realizar es en el eje J, ¿verdad? Simplemente va a ser del FR por delta Y. Listo. Obviamente delta Y de seno, y esto va a ser igual a 0. ¿Ven? Bastaba con calcular esto. Entonces aquí tengo menos P. Todo esto. Listo. Simplemente estoy reemplazando, ¿no? Más la fuerza del resorte por esto de aquí. Listo. Esto va a ser igual a 0. Y vean lo rápido que he obtenido. Ahora, como los desplazamientos virtuales, si bien son virtuales, pero se puede tratar como una simple ecuación, se cancelan. Entonces, simplemente P haremos simplemente pues P va a ser igual a 2 veces F, la fuerza del resorte, multiplicado por seno sobre coseno, me da tangente, ¿no? Tangente de beta. Listo. L con L se simplifica. L también falta. L también tiene que simplificarse. L con L se simplifica. Listo. Entonces sería 2 la fuerza del resorte multiplicado por la tangente de beta. Bien. Calcularemos FR. FR. Ya. Esta le voy a llamar la ecuación número 1. ¿Sí? FR. La fuerza que puede ser la fuerza que aplica un resorte es la constante de rigidez multiplicado por el desplazamiento real, por si acaso. Delta, en este caso sería delta Y, ¿verdad? Listo, entonces K, ¿cuánto vale el delta Y? Que va a ser la posición final menos la posición inicial, ¿verdad? La posición inicial pues simplemente sería todo esto, todo este pedazo de aquí, ¿verdad? Que sería simplemente todo esto. Listo. Esto pues menos la longitud inicial. Esta sería la ecuación de fuerza para el resorte. Por lo tanto, aquí podemos reemplazar en 1. La fuerza P va a ser igual a 2 multiplicado por K todo esto pues multiplicado por la tangente de beta. ¿Sí? Listo. Y ya está. Ya. Entonces, esta es la solución. Ahora, vean lo poquito que he escrito. O sea, este método es bien conveniente cuando tienen mecanismos, ¿ya? O sea, sistemas interconectados. Fíjense que están conectados y hay varios elementos. Háganlo a ver por estática, o sea, háganlo a ver, les aseguro que les va a salir largo, sale larguísimo, ¿sí? Entonces, repito, siempre deben asumir desplazamientos virtuales compatibles, ¿sí? Incluso con las fuerzas. Esta fuerza, el único desplazamiento virtual compatible que puede causar es en el eje X. Por eso incluso, fíjense, aquí se ha cancelado, ¿no? Por eso no lo he calculado. Por eso simplemente he calculado delta X. Entonces, calculan el vector posición del punto con posible desplazamiento virtual, lo diferencian como cualquier ecuación, pero en lugar de diferencial ponen delta nada más, y lo propio para el otro punto, ¿no? Lo diferencian, ojo, siempre siguiendo su sistema de coordenadas que se dan. Lo diferencian, obtienen esto. Luego aplican la ecuación. Esto es una sumatoria. Aquí se me había olvidado. A ver, aquí está sumatoria. Pero esta sumatoria, por si acaso, va para... Esta sumatoria va para todo. ¿Ya? O sea, para todos. Ya, es decir, cada fuerza con su propio desplazamiento virtual. La fuerza con su propio desplazamiento virtual. ¿Ya? Listo. Esto lo igualan a 0. Van a obtener esto, por si acaso, es igual a 0.
Listo, lo igualan a 0, obtienen. Cancelan, 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 obtienen y ya está. A ver, los desafío a hacerlo por estática. Es larguísimo. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? Te escucho. ¿Por qué lo ha cambiado por beta? Eso no entiendo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué parte? El ángulo, la parte en la que ha diferenciado, lo ha cambiado por beta. No, ¿Dónde? en la ecuación uno. Tita lo cambió por beta, algo así. Ay. Uy, mil disculpas. La costumbre. La costumbre. No sé, estoy acostumbrado a utilizar más beta y se me va a veces cambiarlo así. Como les digo, no sé si han notado, pero soy medio disléxico. Les juro que veo una cosa y luego veo otra letra, ¿sí? Y me ha traído malos recuerdos esas cosas, ¿sí? Ya, imagino que ese rato lo he debido de ver beta, ¿sí? Pero aquí es teta, ¿ya? Ya. Aquí tengo teta. Por eso tengo que leer muchas veces un libro para entender, porque leo una cosa, vuelvo a leer y dice otra. Me pasa mucho. Ya. Bien, aquí está, ¿no? Por si acaso esto es teta, sí, sí, gracias por el comentario. Está muy bien, ¿sí? Entonces, vean que es bien mecánico. Ahora vamos a resolver otro problema, ¿ya? Espero que esté muy bien. No, eso simplemente ha sido un error mío. Ya, ya. Ahora, miren este problema. Lo primero que podemos hacer es, como les dije, ¿no? Desplazamientos virtuales compatibles, ¿ya? Entonces, este punto de aquí, o sea, a ver, realizaremos un pequeño análisis, ¿ya? Este punto de aquí, izquierda a la izquierda o a la derecha no se puede mover, ¿sí? De todas maneras, si calculan su delta y, se va a cancelar, como aquí, miren, se va a hacer cero, no va a pasar nada. Entonces, a la dirección de la fuerza, en esa misma dirección debería existir un desplazamiento virtual, ¿no? Bien, ahora, lo propio para aquí. Fíjense, este punto todavía está restringido aún más. Entonces, el único desplazamiento virtual posible es hacia abajo. Izquierda, derecha no se puede, ¿verdad? Compatible con el sistema. Pero vean aquí hay una pequeña diferencia. Aquí hay un pequeño apoyo, ¿sí? Entonces, este pequeño apoyo no va a permitir que exista un desplazamiento virtual. Es más, va a haber una pequeña rotación, nada más. Es por eso, fíjense, este punto no va a permitir que exista un pequeño desplazamiento virtual. Ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia abajo, ni hacia abajo, ni hacia arriba, ¿sí? Vamos a considerar que cualquier punto de apoyo, no se va a poder separarlo, ¿ya? Por ejemplo, como esto, miren, esto fácilmente se podría haber separado, sí, pero por el momento no lo vamos a considerar así, ¿ya? No vamos a considerar normales, nada. Vean también la ventaja de esto. Ni siquiera me interesaban las normales. No he calculado normales. No he calculado reacciones. No he calculado ni una normal. Que si esto está a tensión, que está a compresión, nada. Que he analizado este nodo, que he hecho un diagrama del cuerpo libre, nada. O sea, vean lo bonito. O sea, me ha botado directamente la respuesta. Y van a ver que este problema es lo mismo, ¿ya? Pero hay que aplicarlo con un poquito de criterio, ¿sí? Ya, ya. Entonces, para esto, si bien, como les dije, aquí no se podría levantar, pero ese no va a ser el caso, ¿no? Incluso fíjense la fuerza. No va a haber no se va a levantar el punto C. Entonces, lo único que puede pasar en ese punto es que rote, ¿verdad? Digamos, si esto se desplaza, a ver, lo voy a dibujar aquí la grafiquita. Y eso que todavía no he leído el enunciado. Entonces, si esto se desplaza aquí, este punto no va a permitir que se mueva a la izquierda, a la derecha, ¿no? ¿No ve? Lo único que va a pasar es que va a rotar la barrita, ¿verdad? Eso es lo único, debería rotar, nada más, ¿sí? Ya, eso es lo único, ¿verdad? O sea, para hacer esto siempre debo asumir desplazamientos virtuales compatibles. Entonces, los pasos que hay que hacer: asumir desplazamientos virtuales compatibles, darse un sistema, calcular los vectores posición según los desplazamientos virtuales compatibles, diferenciarlo y reemplazar en la ecuación, les va a dar, ¿ya? Pero esos problemas tienen una cierta peculiaridad. Miren esto. Espérense, miren. La fuerza Q requerida para mantener el equilibrio en la barra. Vean, ahora aquí, ¿qué dice? Determine la fuerza P cuando el mecanismo está en la posición muestral.
fíjense que es realmente lo mismo. O sea, me está pidiendo la fuerza P para cuando el mecanismo se mantiene en equilibrio, ¿sí? O sea, estos problemas son del tipo calcule la fuerza para que esto se mantenga en equilibrio. Van a ver que los problemas de trabajo virtual en estática siempre son iguales. La siguiente clase vamos a hacer problemas de trabajo virtual con dinámica, ¿sí? Por el momento ahorita estamos en estática. Ya. Bien, como les dije, este punto no va a permitir tal desplazamiento, ¿sí? Siempre vamos a asumir que no se va a despegar. ¿Ya? Otra cosa, entonces lo único que puede pasar en este punto por lógica es que rote. ¿Verdad? Nada más. Entonces voy a dibujar la barrita. A ver, mejor leeremos el enunciado. La barra delgada AB está unida a un collarín A, ¿sí? Y descansa sobre una rueda pequeña en C. Si se desprecia el radio de la rueda y el efecto de la fuerza de fricción, deduzca una expresión para determinar la magnitud de la fuerza Q, requerida para mantener el equilibrio de la barra. Ya. 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 Dice, la barra delgada B está unida al collarín A y descansa sobre ella. Bien, lo primero que vamos a hacer, como fíjense lo que me pide el problema. Me pide calcular la fuerza Q para mantener el equilibrio. Los problemas de trabajo virtual siempre los hace más sencillos cuando te pide calcular tal fuerza para que mantenga el equilibrio. Como aquí, como el anterior problema, ¿no? Ya. Ya está. Gracias compañero. Como dije, los que están participando, anoten su nombre. Yo voy a estar considerándolos. Ya. Lo primero, dibujaremos la barrita. Lo haremos gruesito. Dibujaremos la barra. Creo que está muy grueso. Muy grueso. Ahí. Ahí está mejor. Esta va a ser la barra. ¿Sí? Ya. No, debe estar. Está más inclinado, ¿no? Más o menos ahí. Esta es la barra. ¿Ya? Entonces, esta fuerza P, el único desplazamiento virtual que puede causar es hacia abajo. ¿Ya? Y esta fuerza Q, el único desplazamiento virtual que puede causar es hacia abajo también. Entonces, asumiremos algo, ¿ya? Asumiremos que Q, esto es más por experiencia, ¿ya? Asumiremos que, fíjense que tienen la misma dirección. Cuando tienen la misma dirección, siempre traten de asumir que una fuerza es mayor que otra, ¿ya? ¿Para qué? Para, digamos, mejorar el diagrama del cuerpo libre. Ya, este va a ser el punto C. Ya. Sé que esto geométricamente hablando no es lo correcto, es como decir que ahorita van a ver, es como decir que la barra se ha estirado. Digamos que ese es el punto C. Como les dije, ese punto no va a permitir que se pase ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, o en cualquier dirección. Pero hay algo que va a permitir esta rueda, y es que rote, ¿verdad? Entonces, como voy a asumir que Q es mayor que P, miren, vean por qué estoy haciendo esto. Esto para hacer un mejor diagrama de cuerpo libre. Listo, más o menos ahí, ya. Vean, sé que esto está medio raro, ¿no? Porque sería como decir que esta barra, que es un cuerpo rígido significa que no se deforma, ¿verdad? Miren, está más larguito, se ha deformado, pero solo lo hago por cuestiones geométricas, ¿ya? Este es el punto C. Repito, solo rota respecto a este punto. Por eso está esta rodita. Entonces, al asumir que Q es mayor que P, es como si le ganara, ¿no? Q le va a ganar a P. Entonces esto va a causar un desplazamiento virtual hacia abajo, ¿verdad? Y esto pues va a ser un desplazamiento virtual delta y de A, ¿verdad? Listo. Entonces como Q es mayor que P, no se preocupen si estamos asumiendo esto. De todas maneras les va a salir negativo o positivo, ¿sí? Y aquí pues va a haber un desplazamiento virtual delta y de B. Sí, listo. Listo. Ya. Entonces, aquí la pregunta es ¿dónde colocar mis sistemas de referencias? Fíjense que, observen que en el anterior problema he colocado mis sistemas de referencias respecto de un punto que no se puede mover. Sí, para no saturarlo el dibujo lo he colocado aquí, pero fíjense que estoy midiendo respecto de un punto que no se puede mover. Entonces, como consejo les doy que
que apliquen respecto de un punto que no se puede mover. En este caso sería el punto C. Ya. Entonces, esto ya va a estar así, ¿no? Y este va a ser mi, por así decirlo, mi origen. ¿Ya? O sea, este va a ser el punto por el cual donde yo voy a empezar a medir. ¿Sí? Ya. Entonces repito, primero estoy calculando desplazamientos virtuales compatibles. Fíjense, esta fuerza P es únicamente vertical, por lo tanto el único desplazamiento virtual que puede causar esta fuerza P también debe ser vertical, ¿sí? Lo propio para Q también debe ser una fuerza vertical. Esto estoy asumiendo nada más para hacerlo más bonito, por así decirlo. Ya. Ya, listo. Aquí está. Ya. Y ya, listo. Aquí tengo esto y esto. Entonces, ¿qué hemos hecho en el anterior problema? Ya está. Ya nos hemos dado desplazamientos virtuales compatibles. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Calcular las posiciones, ¿no? Entonces, esto sería Y de B, ¿verdad? Este pedazo, respecto del punto de donde estoy midiendo. Como les dije, ese punto siempre es aconsejable colocarlo de donde el cuerpo no se va a mover, ¿sí? Listo, este va a ser Y de B. Calculo Y de B, diferencio y ya tengo delta Y de B. Bien, ahora vamos para Y de A. Entonces vamos aquí. Esto va a ser Y de A. Ya. Esto va a ser Y de A. Listo. Calculo Y de A, diferencio y A. Bien. Ahora vean que en la gráfica aquí hay un ángulo θ. Y pues aquí, respecto de esto, aquí estaría otro ángulo θ. ¿No? ¿Verdad? Listo. Ahora, ¿cómo calculamos Y de A? Perdón, sí, ¿cómo calculamos Y de A? Fíjense que este pedacito de aquí, voy a trazarlo con líneas segmentadas. Este pedazo de aquí, digamos, si yo mido de aquí, hasta aquí, fíjense la gráfica, este pedazo vale A. Vean, vale A, ¿no? Aquí está. Ahí está. Ese pedazo vale A. Entonces de aquí, este pedazo pues vale A, ¿no? Ya, este pedazo de aquí pues vale A. Ya, entonces ¿cuánto valdría Y? ¿Cuánto valdría Y? A ver, Y de A sería como esto es Y hacia arriba y esto va a ser X, ¿no? Positivo hacia arriba, listo. Entonces Y de A, de la figurita que está aquí, Y de A pues va a ser igual a, o sea, Y de a ver, sería seno tangente me conviene, ¿no? Sí, pues cateto, sí, porque estos son los catetos y este es el ángulo. Entonces, tangente de este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto despejando sería A por la tangente, ¿no? A por la tangente de θ. Listo. Esto es Y de A. Y pues vamos con Y de B. ¿Cuánto valdría Y de B? Fíjense que la longitud de la barra es L. Entonces sería, Y de B sería L multiplicado por el seno. Sí, ¿no? Seno de θ, que sería todo este pedazo, menos Y de A. O sea, menos A por la tangente. ¿Alguna duda hasta aquí? Solo estoy calculando los vectores posición. Perdón, las posiciones, ¿no? A por la tangente. O sea, Y de B sería L multiplicado por el seno, que me daría todo este pedazo. Y si esto le resto este pedazo de aquí, me daría Y de B, ¿no? Y ya está. Entonces esto
de aquí ya no me sirve. Esto lo voy a colocar en este lado. Aquí. Esto también lo voy a colocar aquí. Listo. Bien. Ya tenemos y de A. Segundo paso. Es calcular es diferenciarlo, ¿no? Entonces, si esto lo diferenciamos, ¿qué obtengo? El desplazamiento virtual. Delta y de A va a ser igual a... Aquí es tangente, ¿no? La derivada de tangente es secante al cuadrado. Pero aquí falta el signo, ¿no? Esto sería negativo. Porque está hacia abajo. Sí, sería negativo. Entonces aquí tengo A menos... La derivada de tangente es menos secante al cuadrado, ¿no? Menos A multiplicado por la tangente... secante al cuadrado de teta. Por regla de la cadena, obviamente debería haber aquí un desplazamiento virtual del teta, ¿no? Listo. Bien. Ahora me falta calcular y de b. Listo. Y de b, esta va a ser mi ecuación número 1. Esto va a ser 1. ¿Sí? Y de b, diferenciaremos y de b. Delta y de b. La derivada de seno, coseno, ¿no? Colocaremos paréntesis. L multiplicado por el coseno. Coseno de teta. Menos A multiplicado por la secante al cuadrado de teta, ¿sí? Y esto con delta teta, ¿no? Sí, en este caso sería positivo si apunta hacia arriba. Ya está. Ya está. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Esta es la ecuación número 2. El trabajo virtual. Fíjense que aquí todavía no estamos considerando momentos, ¿sí? Ahora vean también otra ventaja, ¿no? Fíjense que ni siquiera he considerado la normal, que la reacción que está en este punto, nada. Entonces, el trabajo virtual, delta O, se conoce como, bueno, es igual a la sumatoria de las fuerzas que causan desplazamiento virtual, escalarmente su desplazamiento virtual, delta R. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Según la condición del problema, empezaremos con P. Según mi eje, P apunta hacia abajo, ¿no? Entonces sería menos P en I. Listo. Escalarmente, delta X en I más delta Y en J. Listo. Bien. Ahora, como les dije, ¿no? Por eso solo basta con calcular el desplazamiento virtual que debería causar la fuerza P. Como esta fuerza P es completamente vertical, el único desplazamiento virtual que va a causar es pues vertical, ¿verdad? Listo. Más. Por si acaso, esto debe ser igual a 0, ¿no? Más. Falta la otra fuerza Q. Q. En este caso Q apunta también hacia abajo. Menos Q. Menos Q en I, ¿verdad? Escalarmente, delta X, obviamente esto es el punto B, ¿no? No son los mismos deltas. Lo voy a colocar entre paréntesis, pero o aquí no importa. Delta X en I más delta Y en J. ¿Ya? Más delta Y en J. Todo eso, pues, en este caso, esta fuerza Q actúa en el punto A. Obviamente estamos hablando del punto A, ¿no? Sí, creo que es mejor colocarlo aquí. Y de A, X de A, X de A, X de B y E de B. Listo. Entonces esto lo voy a borrar. Listo. Ahora, esta fuerza P menos P por delta X de B. Listo. Más, menos también sería, ¿no? Disculpe, es J, es menos P en J. Uy, Uy. gracias. Era para saber si estaban atentos. Nada, mentira, eso solo lo dice cuando no quieren admitir sus errores. Ya. Menos P, ¿no? Entonces, en todo caso,
sería la componente en J, ¿no? Listo. Por delta y E de B. Listo. Menos Q por delta y E de A. Esto va a ser igual a 0. Ya. Bien. Ahora, fíjense que no hace falta escribir esta ecuación, ¿ya? Pero fíjense que basta que escriba la fuerza con su signo multiplicado por su desplazamiento virtual. ¿Sí? Basta que escriba la fuerza y simplemente con la sumatoria, ¿no? Entonces eso también podría ser, pero es mejor aplicarlo a esto y es más general. O sea, si quieren saltarse un paso, simplemente basta que escriban P con su propio desplazamiento virtual multiplicado por M y lo propio para Q. Listo. Ahora reemplazaremos. Ya tengo delta Y de A y tengo delta Y de B. Entonces tengo aquí menos P, menos por menos y esto da más, ¿no? Pero sí, esto da más. Entonces simplemente P por todo eso de aquí. Delta Y de B. Ahí. Delta Y de B. ¿Listo? Esto va aquí. Y esto lo voy a... Ay, no. Ahí más o menos. Y esto lo voy a colocar aquí. Esto vamos aquí. Ya. Y listo. Listo. Menos. En este caso ya sería más, ¿no? Lo he multiplicado la ecuación por menos 1. Más. Q. Listo. Q. Pero fíjense que esto es negativo. Entonces, eso también debería ser negativo, ¿no? Menos por... Lo multiplico, a ver, para que no haya confusión. Esta ecuación lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Sí? Entonces, menos por más da menos, ¿no? Entonces, esto... Vamos aquí y ya está. Listo. Eso es igual a 0. Listo. Ahora solamente me pide calcular la fuerza... Me pide calcular la fuerza Q. Entonces basta que despeje Q. A ver, simplemente sería P. P sobre A, ¿no? Lo dejaremos como P sobre A. P sobre A es como si esto lo estuviera pasando al otro lado. P sobre A. Y la secante, que va a ser L. Secante. Aquí sería coseno cubo, ¿no? Porque secante es 1 sobre coseno, sube y sale como coseno cubo. Menos A. Secante sobre secante se cancela. Listo. Y fíjense que también se cancelan los deltas. Esos pequeños deltas. Y esa es la respuesta. Como vuelvo a recalcar, fíjense lo fácil que ha sido calcular. Les reto a hacer esto por estática. Se van a complicar mucho, es larguísimo. Y vean, entonces cada vez que tengan este tipo de problemas, calcular la fuerza Q requerida para tal, siempre utilicen trabajo virtual. Y fíjense, esto también es bien útil para calcular mecanismos, ¿sí? A ver, no sé si han visto, a ver, les voy a mostrar un poquito. Si no me equivoco se llama ascensores hidráulicos, creo que son. Ay, ascensores hidráulicos. Disculpen mi ortografía. Ay, ¿qué pasó? Oh. Ay, no, mi computadora lentísima. Lo voy a formatear estos días. Y ya, hay unos ascensores bien... Ay, ¿dónde estarán pues? Ay, no los encuentro, pero hay como unos ascensores que son como... Ah, aquí están. Miren por ejemplo este ascensor. Si bien es estático, tiene varios mecanismos. Y este es un ascensor hidráulico casero, ¿no? Que lo hacen con palitos, con el principio de Pascal, ¿no? Aplicar una fuerza, eso depende, dependiendo de las secciones transversales. Si bien se va a multiplicar la fuerza, se va a reducir el desplazamiento. Ya, pero bueno, fíjense que aquí hay varios mecanismos, ¿sí? Miren, aquí hay otro. Miren, les aseguro que calcular por estática, hacer momentos en cada barra, es bien complicado. Pero por trabajo virtual se hace bien fácil. ¿Ya? Entonces esa es una aplicación de esto. Y miren, nos ha alcanzado justito. Esta vez vamos a pasar 2 horitas. Quería resolver, creo que tengo un problema más, pero ese es de la práctica. A ver, nos falta hablar un poquito de la fuerza ficticia y con eso vamos a aplicarlo para resolver problemas con dinámica, con aceleración.
que es nada más que solo hay que calcular el sistema estático equivalente. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? O resolvemos esto más. Y es un poco tarde, ¿no? Disfruten de su fin de semana. Pues a ver, Oxy, el lunes y la Sí. próxima más. Sí, estamos con tiempo, por eso, como les digo, el lunes nomás, estamos con tiempo. Estamos pasando 2 horitas, pero estamos con tiempito también. Ya, entonces, como ven, repito, vean lo fácil que es. Creo que nos falta con momento, ¿no? Aplicar esta ecuación, pero es realmente lo mismo. Sí, el momento es claramente el desplazamiento virtual que genera, ¿sí? Nada más. Es la misma ecuación para el momento. Pero, vean, bien bonito, ¿no? Es más rápido. Es un método para hacer estática sin calcular las reacciones. Eso es lo bonito de este método. Ya. Bien, entonces dejaré de grabarlo.